Papa León anima a quienes no encuentran sentido a su vida, recordándoles que toda existencia vale y que Dios ayuda a descubrir ese propósito. La Iglesia en Panamá pide al gobierno escuchar las demandas de la población en medio de una crisis social con más de un mes de protestas. Expertos reunidos en Lima alertan sobre la práctica del vientre de alquiler y piden su abolición para proteger los derechos de mujeres y niños, quienes no son bienes a la venta. Bergoglio en Argentina, los lugares, personas y momentos que forjaron al hombre que sería el Papa Francisco. EWTN Noticias estrena una cobertura especial sobre la historia de su confesor. El Vaticano renueva su página web y el joven diseñador peruano a cargo comparte el reto de innovar el portal de una de las instituciones más antiguas del mundo. Hola amigos, hola Eddie, qué gusto estar contigo. También contigo Natalie, un gusto como siempre y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano. En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, el Papa León invita a rezar para que encontremos consolación en una relación personal con Jesús y aprendamos de su corazón la compasión por el mundo. Esta mañana dijo más durante su catequesis ante miles de peregrinos. Nuestra corresponsal Victoria Gardiel nos cuenta. Antes de la audiencia general, León XIV se subió al papamóvil para saludar a los miles de peregrinos que con entusiasmo acudieron a escucharle a la plaza de San Pedro. Como cada miércoles, muchas familias esperaban con ilusión que el vehículo pasase cerca de ellos para que sus hijos pudieran recibir el regalo de su bendición. Durante la catequesis, el Papa reflexionó sobre la parábola de los trabajadores de la viña, que aparece en el Evangelio de Mateo, y aseguró que incluso en las situaciones en las que nos sentimos inútiles o inadecuados, Dios nos recuerda que todas las vidas valen y su deseo es precisamente ayudarnos a descubrirlo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el sentido de la parábola del amo de la viña en referencia a la virtud de la esperanza. El texto nos habla de personas que no encuentran sentido a su vida, que se sienten fracasadas o no tenidos en cuenta, y que en esta situación pueden estar expuestos a vender en la plaza su afecto o su dignidad. En este sentido, el Papa dejó claro que Jesús, como el dueño de la viña que aparece en esta parábola, no establece clasificaciones, sino que se dona enteramente a quien le abre su corazón. La parábola nos pide responder con entusiasmo, evitando procrastinar peligrosamente nuestra adhesión a Dios y a su llamada, conscientes de que trabajando junto a Él encontraremos sentido a nuestra vida y no quedaremos defraudados. Ha sido una mañana completa para León XIV, que el domingo 8 de junio, festividad de Pentecostés, cumplirá un mes como Papa. Además de presidir la audiencia general, ha recibido a miembros de una fundación italoamericana creada en 1975 con el objetivo de promover la cultura de Italia en los Estados Unidos. En Roma, Victoria Cardiel, EWTN Noticias. En Gaza, decenas de muertos cerca de un centro de ayuda humanitaria, reporta este miércoles Associated Press. A más de 600 días de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, casi 30 palestinos murieron y decenas resultaron heridos al acercarse a un punto de distribución de ayuda humanitaria en Rafah, al sur de Gaza, según informaron las autoridades sanitarias locales. Este es el tercer día consecutivo de tiroteos mortales cerca de centros de ayuda humanitaria en medio del conflicto por la liberación de rehenes israelíes. El ejército israelí afirmó que sus fuerzas abrieron fuego después de que individuos se desviaran de las rutas de acceso designadas e ignoraran los disparos de advertencia. En reciente entrevista al diario La Estampa, el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin dijo que las armas pueden y deben ser silenciadas para dejar espacio a la esperanza de la paz. El Evangelio lo exige y los pueblos que sufren lo gritan. La Iglesia en Panamá pide al gobierno escuchar los pedidos de la gente en medio de una crisis social con protestas que llevan más de un mes. Le presentamos un panorama de lo que también está pasando en México, El Salvador y Chile. Veamos. Panamá. Más de un mes cumplen las protestas de los panameños en las calles por una serie de preocupaciones, una reforma del sistema de pensiones, la presencia de militares de Estados Unidos vinculada a la polémica sobre el Canal de Panamá y el despido masivo de trabajadores de la empresa bananera Chiquita Panamá, además de la corrupción en instituciones del Estado. A esto, el arzobispo de Panamá, Monseñor Domingo Ulloa, dijo que es imprescindible buscar caminos de diálogo para acabar con la violencia.
Entre hermanos nos estamos enfrentando, nos estamos persiguiendo y en esta crisis todos estamos perdiendo. No veamos el diálogo como una debilidad, sino como una muestra de madurez y amor al país. Ya existen demasiadas fragmentaciones y heridas por la violencia de un sistema excluyente para que añadamos nueva ruptura. México. En México, los obispos cuestionan las elecciones de jueces del 1 de junio último, señalan. Junto a muchos ciudadanos vimos con preocupación la aprobación de la reforma judicial y la aplicación de esta para elegir ministros, magistrados y jueces, puesto que hubo evidentes inconsistencias y confusiones, fruto de un proceso acelerado y no consensuado que provocó inquietud y desaliento. Frente a una población de más de 100 millones de mexicanos con derecho a voto, solo un 12.6% votó para frenar la corrupción en el Poder Judicial, según información oficial. Aunque sigue el conteo de votos, se perfilan como mayoría los jueces vinculados ideológicamente con el partido de gobierno, según la entidad electoral. Chile. En Chile, la Iglesia se mantiene firme en la defensa de la vida ante el proyecto de ley presentado por el gobierno para el aborto libre hasta las 14 semanas de embarazo y para frenar la objeción de conciencia de los médicos. El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, afirmó que la Iglesia hará todo lo posible para proteger la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. Avanzar hacia la legalización del aborto sin causales es un error, no es una solución como planteo al principio, y el Estado debiera fortalecer políticas públicas orientadas a prevenir el aborto mediante educación, apoyo psicológico, apoyo médico, apoyo social y alternativas reales, por ejemplo, como la adopción, para las mujeres que enfrentan embarazos en contextos de vulnerabilidad. Subrayó que el aborto no es una conquista social. El Salvador. A puertas del 6º aniversario del gobierno del presidente Nayib Bukele, los obispos advirtieron sobre el riesgo de convertir al país en una gran cárcel internacional y demandaron el fin del régimen de excepción. Critican al presidente Bukele por ofrecer al gobierno de Donald Trump la polémica mega cárcel para terroristas a peligrosos criminales estadounidenses e integrantes ilegales de cualquier país. Pedimos a nuestros gobernantes que no promocionen este país como si fuera una gran cárcel internacional. Les rogamos que piensen bien lo que hacen. Traer grandes criminales puede convertirse en un peligro para nuestra población, tanto como granjearle a esta nación una mala fama internacional. Señalaron en su comunicado. La Iglesia en El Salvador pide a los gobiernos una política en favor de los migrantes, con fronteras abiertas e inserción en la economía como mano de obra. Y en Corea del Sur, país sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, eligieron un nuevo presidente. Se trata del político de tendencia liberal Lee Jae-myung, del Partido Democrático. Ex gobernador y abogado especialista en derechos humanos, apoya el derecho al aborto y es ambiguo respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. El arzobispo de Seúl, Peter Jung-soo-taek, ofreció sus oraciones y apoyo al elegido con poco más del 49% de votos. Las elecciones se celebraron tras la destitución del expresidente Yoon Suk-yeol, quien intentó imponer la ley marcial o restricción de los derechos civiles para controlar una protesta en su contra en diciembre de 2024. La Asamblea Nacional y el Tribunal Constitucional ratificaron su destitución, lo que condujo a la celebración de comicios anticipados. La declaración de Casa Blanca busca concientizar a las personas sobre el daño que genera la fertilización in vitro, el vientre de alquiler. Y está reuniéndose en estos días en la ciudad de Lima, Perú, donde también se emite este noticiero. Para saber más al respecto de esta declaración y también el testimonio de una persona implicada directamente en esta práctica, estamos con Olivia Maurel. Ella es vocera de la declaración de Casa Blanca y está con nosotros en el estudio. Ha venido gentilmente como invitada en este contexto también de la conferencia de Casa Blanca en Lima, Perú.
Olivia, bienvenida al programa. Welcome to the show. Well, thank you very much. Gracias. Claro que sí. Olivia, por favor, háblanos de la Declaración de Casablanca y por qué es importante que las personas la conozcan. La Declaración de Casablanca es un grupo de expertos. Somos un centenar de expertos de todo el mundo. Somos internacionales, 80 países diferentes al día de hoy. No es una iniciativa política ni religiosa. Y estamos aquí para abolir la gestación subrogada. Estamos aquí para promover un tratado internacional para la abolición de la gestación subrogada. ¿Y por qué sería importante abolir la maternidad subrogada? Necesitamos abolir la gestación subrogada hoy porque necesitamos proteger los derechos de las mujeres y los derechos de los niños. El cuerpo de las mujeres no está a la venta. No es un instrumento reproductivo para los ricos y los niños no están a la venta. Por favor, cuéntanos tu historia personal que seguramente nos permitirá entender mejor tu compromiso con esta causa. Nací por gestación subrogada en 1991 en Estados Unidos y crecí con muchos problemas, como el abandono y las dificultades de identidad. Esto me llevó a consumir muchas drogas y alcohol, lo que me llevó a una vida muy complicada. Por eso, sé cuánto puede afectar la gestación subrogada a un niño y también sé que lamentablemente las madres subrogadas suelen ser pobres y son ellas las que están en la mira de esta industria, ya que mi madre subrogada era pobre y además mentalmente inestable. Hace unos meses entrevisté a Anne Schwab, una psicoterapeuta en Bélgica que trata psicología de niños y ella siempre se interesa en saber los orígenes de la criatura porque ve que muchas de estas criaturas justamente que han pasado por ese tipo de experiencia de ser fruto de vientre de alquiler tienen esa experiencia de pérdida, de desconexión que complica innecesariamente su vida y por eso ella también se declara en contra de esta práctica. Anne Schwab es amiga mía. Es una muy buena amiga. De hecho, apoya la Declaración de Casablanca. Y todo su libro refleja exactamente cómo me sentía. Tenía una conexión muy intensa con mi madre sustituta. Ella fue mi madre en el útero y la única persona que quise una vez que salí. Y por desgracia, ese vínculo que se rompió al nacer me llevó a lidiar con el trauma del abandono y todos los problemas de identidad que vendrían después. Es justo lo que ella quiere recalcar no entendemos lo fundamental en el sentido más primero del término, que es la relación entre la madre y el niño en su vientre. Tenemos que entender en estos tiempos, y creo que es algo que la gente generalmente no comprende, que el bebé, ya sea que esté emparentado genéticamente con su madre gestante o no, la querrá al nacer, porque la sintió, la olió y escuchó su voz durante 9 meses. La desea a ella al nacer, no a una desconocida. Y cuando rompemos ese vínculo, rompemos algo en ese niño para siempre, y esa herida es muy difícil de sanar. Entonces lo que tenemos aquí justamente es que estás hablando de un contrato, se paga por un servicio con un contrato, y esto desconoce completamente lo fundamental que es este vínculo entre la madre gestante y su criatura. Bueno, desafortunadamente estamos reduciendo a los bebés a productos dentro de estos contratos y es muy complicado para un niño crecer con eso también, sabiendo que solo eres un objeto en un contrato. Literalmente somos creados, hechos, fabricados para ser vendidos y es muy complicado crecer con esa idea. Olivia, gracias por ayudarnos a entender todo lo que está en juego en la maternidad subrogada y por qué debería ser declarada ilegal como un tema de derechos humanos en todo el mundo. Exactamente, y tal como lo dijo el Papa Francisco, y pienso en él hoy, la gestación subrogada o vientre de alquiler tiene que terminar, y espero que con el nuevo Papa León continuemos esta batalla. Muchas gracias, Olivia, por estar con nosotros. Hacemos una pausa y al volver, Bergoglio en Argentina, los lugares, personas y momentos que forjaron al hombre que sería el Papa Francisco. El WTN Noticias estrena una cobertura especial sobre la historia de su confesor. Además, el Vaticano renueva su página web y el joven diseñador peruano a cargo comparte el reto de innovar el portal de una de las instituciones más antiguas del mundo. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y en Kenia, África, las hermanas benedictinas misioneras del Priorato del Sagrado Corazón dejan su misión en el Valle de Kerio debido a los continuos actos de violencia diario en la zona. En sus redes sociales señalan que el cierre de la misión con efecto inmediato y por tiempo indefinido se toma debido al reciente asesinato del joven sacerdote Aloy Bet, párroco de San Matías Mulumba, ultimado a balazos después de haber presidido la misa en una aldea del valle. Las religiosas dicen que la situación afecta su labor misionera, provocando traumas mentales, emocionales y psicológicos entre las religiosas, lo que les impide realizar sus servicios. EWTN Telenoticias viajó a Argentina para recorrer los pasos de Jorge Mario Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Descubrimos las personas, los lugares y los momentos que formaron al hombre que se convertiría en el Papa Francisco. Hablamos con amigos, vecinos del barrio donde creció y familiares. Con ello les traemos una serie de 4 reportajes que dan las primeras pinceladas al retrato del difunto Papa, quien dejó una huella muy profunda en millones de fieles. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos presenta al sacerdote al cual Francisco revelaba lo más profundo de su corazón. A pesar de ser un papa con una agenda muy apretada de reuniones oficiales con jefes de Estado y encuentros con peregrinos, el Papa Francisco siempre tuvo tiempo para escuchar confesiones, como en esta ocasión donde escuchaba atentamente las sentidas palabras de un joven. Se cree que antes de convertirse en papa, el joven Bergoglio descubrió su vocación religiosa arrodillado en este confesionario en la Basílica de San José de Flores, en su barrio natal. Durante su periodo como arzobispo de Buenos Aires, fue aquí, en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, donde acudía a confesarse. Y el sacerdote que lo escuchaba era un fraile capuchino, Fray Luis Pascual Dri, que hoy tiene 98 años. El cardenal Dri recuerda que el arzobispo Bergoglio siempre tuvo un fuerte sentido de la misericordia. Me dijo, mira, no te olvides que Jesús perdonó a todos, así que vos también tenés que perdonar a todos. Cuando él era arzobispo, ¿el tema de la misericordia era tan importante para él? Sí, siempre fue. Siempre, porque él, no sé, porque él vio mucha miseria, vio mucha pobreza alrededor, en las villas. Todo eso lo estuvo viendo y entonces se movió su corazón a tener compasión, a cuidar de esa gente que nadie pensaba. Entonces ahí comenzó la misericordia de él. El arzobispo Bergoglio venía aquí regularmente, visitaba la capilla y a los frailes. Era muy devoto de Pompeya y venía acá siempre, de los frailes. Gustaba mucho cuando era cualquier fiesta que había, cualquier acontecimiento, cualquier fiesta patronal, él nunca dijo que no. Siempre estaba presente. Así que acá estaba él, solo, sin que nadie supiera. Como confesor de Bergoglio, el padre Dri se sentaba con él y le escuchaba atentamente, oyéndole hablar de sus fallos, pero también de sus sueños y ambiciones. Las esperanzas de él eran de cambiar una iglesia pobre para los pobres, no que los curas hablemos de la pobreza, sino que seamos pobres y estemos entre los pobres. Y sería años después, tras convertirse en papa, cuando Francisco reconocería a su amigo de una forma muy especial, creándole cardenal. Yo me imaginé enseguida todo vestido de rojo y no quiero eso, no quiero para nada eso. Yo quiero ser fraile con este hábito marrón y nada más, y llevar a lo sumo, esto me lo mandó él, esto me lo mandó el mismo Papa en un sobre, un regalo de él. Pero esta noticia lo tomó por sorpresa, ¿verdad? Totalmente, pero ni remotamente, por eso me emocioné tanto, por eso me puse a llorar tanto. Por eso jamás pensé. Pero además, fíjate vos que yo, un fraile capuchino, nacido en el campo, dedicado a cuidar cerdos, a cuidar animales, a cuidar vacas, y que de repente aparezcan, te dices, vos sos cardenal,
de la Iglesia Católica. No, por Dios. Y bueno, paciencia. Lo acepté, no dije nada. Se lo agradecí por carta. Se lo agradecí después personalmente también. El cardenal Dri visitó el Vaticano para reunirse con su viejo amigo Bergoglio, jefe de la Iglesia Católica Mundial y el líder espiritual de millones de personas. Cuando yo estuve en Santa Marta, lo primero que me pidió cuando llegué el primer día, me dice, ¿me vas a confesar? Y después al final de todo, de nuevo me dice, ahora me das la absolución de todo, de todo. Y Jesús me dice, tranquilo. Perfectamente, me dio, no sé, un poco de, digo, qué humildad, porque que se venga a confesar el Papa con un fraile capuchino, pero bueno, pero él quiso así ya. Yo lo estrujé, lo abracé con todo el cariño, con todo el amor, con todo el gozo, cuando lo vi por primera vez a la hora de la cena, que era esa la hora en que lo vi por primera vez. En Buenos Aires, Argentina, Paola Riaza, EWTN Noticias. Hoy vamos a conversar con Juan Carlos Cito, reconocido diseñador digital peruano, quien realizó la renovación del sitio web oficial del Vaticano, quien también pertenece a los misioneros de Santa María de Nazaret y hoy nos compartirá su experiencia en este proyecto. Juan Carlos, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, ¿cómo te sentiste al enterarte que ibas a participar de la renovación de la web del Vaticano? ¿Cómo surgió esta oportunidad? Bueno, me sentí sumamente agradecido, ¿no? Cuando recibí la noticia de que la Santa Sede estaba buscando cambiar y renovar la web en vista del posible cambio de Papa. Yo me sentí realmente conmovido, pero también sabiendo que es un reto grande, ¿no? Para mi carrera, porque estamos hablando de la web de la institución más antigua de la historia. Tiene esa envergadura. Y a mí me convocaron justo unos días después de que falleció Papa Francisco. Me indicaron esta intención de renovar la web ante un nuevo Papa. Estaban buscando una comunicación mucho más fresca, más nueva, desde la web, ¿no? Una web que estaba desfasada en el tiempo, que no había sufrido cambios en los últimos 30 años y que querían que sea más accesible, más moderna y que sea el punto central del magisterio de la Iglesia en el mundo digital. En el 2020 apliqué un programa de formación que ofrecía la Santa Sede por medio del Dicasterio de Comunicación, que era un programa para formar a jóvenes en el mundo digital, para que puedan desplegar su fe, para que puedan evangelizar en el mundo digital. Y fui seleccionado, fuimos nada más 16 jóvenes seleccionados, y tuvimos todo un año de formación en teología, en comunicación, en técnicas también de diseño, de comunicación. Y luego de ese tiempo de preparación, me fueron encomendando algunos proyectos, algunos pequeños, otros más grandes, de la Santa Sede, del Dicasterio para la Comunicación, y fueron viendo de que mi estilo les gustaba, teníamos buena química y podíamos con eso trabajar juntos diferentes proyectos, ¿no? Es en ese sentido que, llegado ya a este punto en el que realmente se requería de una persona de confianza, con cierta experiencia, y que tengamos esta experiencia de trabajar juntos, me llamaron y yo acepté con alegría este llamado. ¿Y tú siempre has estado en el camino de la fe? ¿Te imaginaste que esto podía pasar? Sí, yo desde los 15 años abracé la fe, desde mi confirmación. De hecho, ya este año cumplo 20 años en el camino. Y también cumplo 20 años de haber encontrado mi llamado en el diseño. Ambos fueron de la mano. Siempre tuve esta oportunidad y este deseo de trabajar proyectos de iglesia. Yo empecé diseñando las campañas de primera comunión, de confirmación, todos los trípticos relacionados a la catequesis. Y así armé mi primer portafolio
y así también ingresé al mundo profesional. Juan Carlos, ¿y cuáles fueron los objetivos concretos a la hora de realizar esta renovación del sitio web del Vaticano? Bueno, evidentemente la página no había cambiado en tanto tiempo, no era responsive, es decir, no se podía ingresar desde el smartphone, entonces no era accesible. El primer requerimiento era que sea accesible y que pueda estar amoldada a los nuevos tiempos, a la nueva comunicación. Entonces, en ese sentido, lo que se me pide primero es que pueda tener el diseño responsive, pero que además no pierda la tradición, que aquellos que siempre entraban a la página y que siguen entrando a la página, estudiosos, fieles, personas también ligadas a la iglesia, a la fe, se sientan en casa. Juan Carlos, algunas personas también han mencionado que, bueno, al momento de ver la renovación de la página web, algunas actualizaciones son similares a las que ya habían, o que, por ejemplo, el diseño no es tan amigable para las pantallas móviles. ¿Están todavía en proceso de actualizaciones? ¿Nos puedes comentar al respecto? Sí, lo que se ha lanzado al mundo entero es la primera página, el Home, que es la cara visible de esta web, pero evidentemente todavía hacia el interior hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Yo como diseñador he trabajado internamente varias páginas, pero el equipo de programación del Vaticano se está encargando ya de estructurar, de programar, de que todo pueda ser viable hacia la interna, que es una cantidad de contenido impresionante. Entonces en los próximos meses se va a ir actualizando. ¿Qué te deja este tiempo de haber participado en la renovación de la web del Vaticano? ¿Qué has aprendido? Lo principal es el poder recordar esa fidelidad, ¿no? Una de mis citas favoritas es el ser fiel en lo poco, porque finalmente el Señor confía más, ¿no? Eso siempre lo he tenido como muy presente. Y ahora que veo hacia atrás, es eso, ¿no? La fidelidad. ¿Qué significa el poder aceptar con alegría los pedidos que pueda tener yo como profesional y devolver desde mi servicio lo mejor que pueda para que dé fruto? Que finalmente el fruto va a ser realizado por Dios, no por el Espíritu. Entonces, sigo con eso, ¿no? Ser fiel en lo que me proponen, en lo que Dios me propone también en la vida, y con esa fidelidad y también con la humildad, poder también responder con alegría a lo que venga después. Un gran mensaje que nos dejas también. Juan Carlosito, gracias por la entrevista, gracias también por ese trabajo que realizas por la iglesia, que Dios te acompañe siempre en tu misión. Muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.